Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV, el análisis, y como siempre, como todos los días, estamos para acompañarlos y contarles todas las novedades de lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados y yendo un poquito más en profundidad. Y eso es lo bueno, analizando no solamente cada uno de los proyectos de ley que van entrando, que son muchos y que no los vas a ver en ningún lado, a menos que te metas, por supuesto, en la web de nuestra, de DTV, o en la web de la Cámara de Diputados, para entender y que cada uno de los legisladores pueda incluso contar su propio proyecto de ley como ningún otro, ¿no? Solamente los creadores. Bueno, venimos bien, estamos de vestido hoy, porque se viene el calor, el veranito. ¿Qué dice, compañero? ¿Cómo anda, David? Bien, bien, Cayón. muy bien. No, dejé el vestido en casa, pero La manga corta. puse corbata y... Se tienen que inventar los trajes manga corta. Terminemos con esto. Sí, los trajes. sí, ya estamos con el cambio climático. Estamos medio, Sí, ¿no? medio Caribe ya. Llueve, se hace calor, sale el sol. Entonces, Y tanto más. la corbata, todo eso podríamos hacer un poco más. ¿Llegan vientos cálidos al Congreso, decís vos? ¿Esto significa acuerdos y posible sesión la semana que viene? Posible sesión la semana que viene. Están ahí terminando de acordar lo que va a ser el temario. Sería el temario que fracasó la sesión anterior. Sí. Más algunas propuestas de Juntos por el Cambio, particularmente Ley Ovina, me parece. Ley Ovina, tal cual. Y ley de financiamiento educativo, que vi que en el horario de Melina le preguntaban a la diputada de Tierra del Fuego. Hola, Fer Fraquelli, qué gusto. Pero muy bien, hola David, bien, Hola. muy bien, muy bien. Qué suerte. También coincidís. ¿Crees que va a haber ese acuerdo? Me ¿Qué parece podés que saber en tus chats? No hay margen para que no haya sesión la semana que viene. Bien. Porque después nos vamos a ir aproximando a lo que es ya el final de la campaña, en definitiva. Una campaña que parece que no empezó, pero ya estamos en campaña electoral. Entonces, Sí. por lo tanto, la semana que viene te queda después una semana para terminar lo que es este mes de octubre y nos metemos ya en los últimos 15 días previo a la elección del 14 de noviembre, donde obviamente por campaña electoral los legisladores van a estar recorriendo y buscando votos y tratando de revertir desde el oficialismo los resultados del 12 de septiembre y tratando de mantener los resultados desde Juntos por el Cambio y el resto de los bloques menores y los partidos provinciales, buscando también una buena performance para el 14 de noviembre. Y el Congreso va a quedar de lado. Entonces, Sí. nos queda la semana que viene y no Sí. mucho más. Y no mucho más. Por lo tanto, estamos escuchando a los candidatos. Lógicamente, dar a conocer poca propuesta. En las notas de campaña, en los programas de colegas, sobre todo los de televisión abierta, los políticos, lo que se ve son, bueno, hay mucha imagen ahí de culpa a uno, culpa al otro. Cuando acá tratamos, por el tiempo tenemos también, es muy generoso, de que los diputados nos cuenten cuáles son sus expectativas frente a lo que se viene, ¿no? Lo que se viene con el ministro Guzmán en Nueva York, bueno, en Washington creo que está ahora, ya los últimos retacitos al acuerdo con el Fondo Monetario, eso esperamos todos. Hoy habló en el coloquio IDEA, el coloquio que se hace todos los años, hace mucho tiempo, donde el mundo empresario está presente, siempre en Mar del Plata, esta vez se hizo en Salguero. Hay, y lógicamente los anuncios del gobierno en estos tiempos electorales y post-paso, para dar una respuesta a ese no rotundo que en muchas provincias les dijeron al oficialismo cuando antes los acompañaban, ¿no? Y un dato no menor que es el viaje también del jefe de gabinete Mansur a los Estados Unidos. Claro. Que no es en estos momentos en el cual el ministro de Economía está conversando con acreedores, está conversando con el Fondo Monetario, no es habitual que él en el medio de ese viaje también aparezca o se sume el jefe de gabinete. Y guiños positivos necesitamos, y muchos, para lo que son la cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? Como viviendas y sobre todo el impulso que se le quiere dar al empleo. Sí, me parece que el almuerzo de ayer con empresarios del presidente Alberto Fernández, y teniendo en cuenta que se juntó con empresarios que son muy representativos de lo que uno podría entender que es la burguesía nacional. No son gerentes de empresas, sino que son o dueños de las empresas o los presidentes de las empresas los que toman las decisiones. Los que se reunieron con el presidente, por los de IDEA, me parece que ahí fueron unos cuantos gerentes, ¿no? En IDEA van gerentes. En general, el coloquio de IDEA no va tanto ese tipo de personalidad, sino un rango menor dentro de lo que es las empresas. Pero digo, hay que entender que en la mesa ayer estaba sentado
Francisco de Narváez. Claro, que dicen que estaba muy hablador, no sé si... Estaba muy conversador, ahí, colegas. sí, pero estaba Bulgeroni, que es PAE de la petrolera, es una de las fortunas más grandes de la Argentina. Estaba el número 1 de Mercado Libre para la Argentina, uno de los fundadores de Mercado Libre. Con lo cual, digo, había representantes de varios sectores económicos. Y una charla bastante larga, fueron 3 horas de charla. Un almuerzo bastante largo. Y como decía Fernando, bueno, el viaje de Mansur a Nueva York, Mansur va a participar de lo que se conoce como el roadshow. Eso es, el ministro de Economía se junta con inversores y ahí expone lo que la Argentina está haciendo de cara a lo que viene, el año que viene, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, el presidente le dijo a los empresarios, el acuerdo va a estar para el primer trimestre del año que viene. ¿Se acuerdan que era el acuerdo va a estar para este año? Para bueno, este ya año, está claro. para el primer trimestre del año que viene. No es un dato menor teniendo en cuenta que hay que pagar 20.000 millones. Que no solo que hay que pagar 19.000 millones de dólares que no están en el presupuesto, Exacto. un presupuesto que en la Cámara de Diputados todavía no se trató y va a ser muy difícil que se trate antes de las elecciones, sino teniendo en cuenta que para ese sector que estaba sentado en la mesa con el presidente Alberto Fernández, el acuerdo con el Fondo Monetario no solo que es importante para que la Argentina no caiga en default, sino que es importante porque si la Argentina cae en default, ellos no pueden conseguir créditos externos para trabajar, para crecer. Exactamente. Créditos que se van a usar para estos planes de los cuales se están anunciando. Claro. Ahora, el plan quinquenal de viviendas, los créditos y los subsidios a la energía y al trabajo, ¿no? Acaba de entrar un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acerca de eso, de cómo convertir el plan en trabajo. Pero eso que se necesita, hay condonar cuestiones impositivas a las empresas para que tomen gente. Bueno, eso sale dinero y mucho. Sí, teniendo en cuenta también que el Fondo Monetario en esta reunión de primavera que hace con el Banco Mundial expuso su informe anual y en el caso de la Argentina dijo que la Argentina este año iba a crecer un 7,5%, es 0,5% menos de lo que dice Guzmán. Guzmán dice que va a crecer el 8%, pero para el año que viene dice que la Argentina va a crecer el 2,5%. Y ahí lo que le está diciendo, no solo que va a crecer mucho menos, sino que la Argentina el año que viene va a tener el problema histórico que tiene para poder crecer, generar trabajo, generar empleo, exportaciones, que es escasez de dólares. Claro. Porque esa caída que muestra ese ritmo de crecimiento lo que te dice es no vas a poder exportar tanto porque no vas a poder importar tanto, teniendo en cuenta que el 90% de lo que se importa son partes para poder terminar un producto, para poder exportar. O máquinas, como hablaban de las neumáticos en los tractores. Claro. Cuando se habla en ese sentido, los dólares a veces uno no tiene el panorama tan grande de lo que significa para las empresas la cantidad de insumos en dólares. No estamos hablando del dólar ahorro ni del dólar. No, de ninguna manera. El dólar que hoy está a 100 y pico. Sí, el dólar que está... el dólar oficial, ¿no? El dólar oficial, el dólar Pero de Banco todas Nación. maneras, cuando hay escasez... El dólar Banco Nación es fundamental para que la Argentina pueda crecer porque necesita incrementar sus exportaciones, sí o sí. Y la forma de que entre en dólares a un país es o exportando o tomando deuda. Claro. No podés tomar deuda porque todavía no terminaste tu acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual estás afuera de los mercados. Y si no tenés dólares, va a ser muy difícil que puedas terminar tus productos para exportar. Claro, y con este panorama incierto desde el punto de vista financiero, los diputados nacionales van a tener que tomar una decisión que es avanzar con el presupuesto general de gastos para el año 2022. Y ya vamos a hablar largo y en extenso porque se vienen las entrevistas a diputados y la palabra de ellos en minutos anteriores a que empezara el nuestro, como en este caso el diputado Casareto, ni más ni menos toda una autoridad en la Comisión de Presupuesto, nos adelanta lo siguiente. Si arribamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como está previsto en el presupuesto, tendremos dinero para invertir en la inversión social, para invertir en el crecimiento económico, para invertir en obras públicas. Y si no alcanzamos un acuerdo, todo esto quedaría en veremos para otra oportunidad. Así que nosotros, el año pasado, votamos 3 leyes relacionadas con la deuda. Una, el canje de la deuda en dólares, legislación extranjera. 2, deuda en dólares, legislación local. 3, todos los acuerdos en adelante deben pasar por el Congreso. Así que esto es lo que acordamos con el presidente de la Nación y con el ministro de Economía, que en la eventualidad de arribarse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
debe ser aprobado por ley del Congreso de la Nación. Así que no me extrañaría que en caso de arribarse a acuerdos preliminares se vaya mandando esa información parcial previo al acuerdo. Nuestro objetivo es que nuestro gobierno tenga el presupuesto antes del fin de año. Ajá. Esto es lo más lógico. Nosotros somos diputados del Frente de Todos. Por supuesto que vamos a aportar criterios para enriquecer el presupuesto y hacerlo más sólido, aportando el criterio de los 257 diputados. Esto se ha hecho siempre. Así que nosotros vamos a avanzar con el tratamiento del presupuesto antes de fin de año, más allá de que esté cerrado o no cerrado el acuerdo con el fondo, que esto es día a día, ¿no? Ahí estaba el diputado Casareto, que ya lo vamos a entrevistar, a seguir escuchando y esperemos que verlos en acción, como nos gusta a todos nosotros, sobre todo quienes trabajamos acá y queremos que todo esto que nos cuentan en las entrevistas se plasme en esas discusiones, debates de comisión. Diputado Carlos Ponce, qué gusto. Qué gusto de estar aquí. Ay, bueno, mirá los lentes ahí amarillos, me trajo el puntano. No. ¿Cómo andan? No me hagas reír. ¿Cómo no? Es pura seriedad esto, si no. Con Melina nos reímos porque dijimos, vamos. Nosotros relajamos de alguna manera bien coloquial, como para traer un poco de todos los días, ¿no? Porque Así el trabajo de ustedes es el de todos los días, para ustedes, y que tiene que ver con nuestro todos los días, salvo los temas, ¿no? Así es. Bueno, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la Carlos. Invitación. La verdad que es un privilegio estar aquí. Qué bueno, más qué en el bueno. estudio, porque siempre estábamos Sí, por sí. Zoom ahí. Con los Zoom ahora, pero ahora ya se viene, ¿no? Se viene Hermoso, pronto sí. las comisiones. En San Luis no hemos tenido contagios, así que bueno, estamos... ¿Cómo está? ¿La pandemia está absolutamente los números para abajo? Porque hay en algunos no lugares... hemos tenido contagio. Bien. No hemos tenido contagio. Hermoso. Una Y maravilla. está todo liberado. No hay aforo, no, nada del 50%, no, está todo... ¿No usan máscara? Sí, en los lugares cerrados nada más. Ah, mira. Pero se ha liberado todo, es decir, ya estamos... los lugares, digamos, nocturnos, ya está todo liberado. ¿Se Las siente la reactivación por completo? ¿Es un avance? ¿Es un indicio? Vamos a hablar un poco de la provincia como panorama para después hablar de cosas generales. Sí, bueno, vos sabés que ha ocurrido algo muy importante y esto hay que destacarlo porque el gobernador en esto siempre va como adelante de los acontecimientos, ¿no? Menos con la pandemia porque en la pandemia nadie pudo prever de lo que significaba, pero en este caso ha lanzado un plan de reconstrucción, que esto es muy importante marcarlo. Convocó el Consejo Económico Social y de acuerdo a las resoluciones o a lo que determinó, digamos, cada comisión, empezó, digamos, bueno, a también ya hacer anuncios. Uno importante y me parece que es para resaltar todos aquellos trabajadores de la actividad privada que están por debajo de la línea de pobreza. Marcó un sueldo de 70.000 pesos. Todo aquello que le falten llegar a los 70.000 pesos, el gobierno por 6 meses lo va a complementar. Es decir, que esto va a generar una inyección enorme. Espérate, todos los que ganen menos de 70 se les va a completar para llegar a ese número. Sí, a cargo de la provincia. A cargo de la provincia. Es decir, ¿Y por cuánto tiempo, Carlos? Por 6 meses. Entendiendo que esto necesitamos un shock grande, fuerte, de que la economía empiece a funcionar fuerte, porque esto lo llamamos dentro de lo que es un panorama difícil que para San Luis aceptar de que hay mucha pobreza, es decir, que esta pandemia, digamos, nos ha profundizado el tema de la pobreza. Si bien no hay mucha desocupación, pero sí hay mucha pobreza, es decir, estamos en el 2,6% me parece en desocupación y el 40% de pobreza. Esto significa que ese shock, ahí va a estar trabajando mucho el gobernador, además de muchísimas líneas de créditos muy blandas, inclusive algunos con intereses cero interés o con muchos tiempos de gracia, inclusive líneas de crédito que han acordado, ¿no?, con el Banco Nación para lo que es las empresas, la producción, la innovación, de hasta 100 millones de pesos, que esto también va a tener un tiempo de gracia y después intereses muy blandos. ¿Las cuentas de la provincia dan para semejante erogación, sobre todo pensando en esa liquidez extraordinaria
extraordinaria de tantas. ¿Cuánta gente se calcula que tienen que poner ese dinero para llegar a los 70.000? Bueno, ahora se va a saber bien, porque no todos los sindicatos están por debajo de los 70.000. Obviamente la gente en blanco estamos hablando, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, es imposible, digamos, ir al trabajador no registrado, ¿no? Sí, pero que es un tercio de la gente que trabaja, ¿puede ser? Sí, depende de las provincias. Un poquito Depende más, de la capaz. provincia, ¿no? Bueno, y después muchos créditos o muchos préstamos que tienen que ver con la actividad pública. O sea, a lo mejor le dan 2 sueldos como un adelanto en préstamo y a devolverlo. Devolverlo tasa 0 en 12 meses, así a veces 3 sueldos, y eso significa recomponer la situación de la cual, digamos, nos ha sometido esta situación de pandemia y pérdida del poder adquisitivo, ya sea reconstruir un poquito nuestra casa, acomodar nuestras cuentas y así sucesivamente pero es una inyección a la economía que la provincia va a generar. Posee estos fondos, está en superávit, digamos, no está con deuda complicada. No, inclusive la provincia cuenta con un fondo anticrisis, bueno, que se echa mano, digamos, ante situaciones de esta naturaleza. En eso hay que destacar, digamos, que la provincia siempre tuvo este tipo de medidas que ha sido, digamos, muy tenido en cuenta, así que para el comercio, para la pyme, para las empresas, es decir, ha cubierto todos los sectores para tratar de llegar con un aliciente y levantar la autoestima. Es muy importante levantar la autoestima ante situaciones de esta naturaleza para salir adelante rápidamente, ¿no? Por eso, para que me quede claro, este plan de 6 meses de ajustar los salarios de todos los trabajadores registrados en la provincia, por lo menos con un piso de 70.000 pesos, es para todo el sector privado, básicamente. Todo el sector privado, sí. El público no, como Santiago del Estero, viste que Santiago tiene todo el público. Claro, por eso digo, para el sector privado esto. Está bien. Paritarias en marzo para todo lo que es el sector público y también se va a hacer todo un monitoreo porque dentro de lo que es el Consejo Económico Social se va a ir trazando tiempos para ver cómo se va comportando, digamos, toda esta situación y una paritaria con el sector público y también una especie de paritaria para medir o trabajar mucho en la competitividad de lo que es la industria. Así que estamos trabajando mucho en base a eso. Consejo consultivo, también se han generado algunos consejos consultivos que vamos a hacer todo un seguimiento. Y en eso, bueno, bárbaro, estuvimos trabajando muy bien con las empresas, con los gremios, con distintos sectores que me parece a mí que es algo extraordinario y que va a andar muy bien. Esto, como recién le preguntaba, bueno, tiene fondos la provincia para hacer eso, tiene un fondo anticíclico. La provincia no firmó nunca uno de los pactos fiscales que había hecho la Casa Rosada, porque básicamente tiene juicios contra el Estado Nacional. Bueno, me tocó participar en representar a la provincia de San Luis en uno de los pactos fiscales del 2017, porque en esa oportunidad estaba como vicegobernador. Y no firmamos. Nosotros consideramos que era una antesala para no solamente el endeudamiento del país, que después ocurrió al Fondo Monetario Internacional, sino que también era una invitación a las provincias para que fueran a un endeudamiento. Y nosotros teníamos que desistir de conflicto o juicio que teníamos con el Estado Nacional, que después, bueno, se terminó materializando 2 de 16 juicios que tenemos hace muy poquito, que se pudo cobrar, y eso, por supuesto, nosotros teníamos que defender esos intereses por parte del gobierno provincial. Además, no veíamos, digamos, que iba a resolver, y de hecho con el tiempo nos dio la razón. Es una provincia que no toma deuda, que en general no toma deuda en el exterior. No. Bajo ningún concepto. Es más, para tomar deuda hay que ir a la legislatura, hay que destrabar, digamos, una serie de trabas que hay para tomar deuda, porque es así que el gobierno de la provincia entiende este proyecto que ha empezado hace mucho tiempo, entiende que no hay que endeudarse. La provincia es no despreciar ni desprestigiar el resto, por supuesto, pero se entiende que ha tenido un crecimiento sostenido. Los puntanos y aquellos que viven en todos los departamentos de la provincia, en general, bueno, han apoyado y están contentos y se ve, uno puede visitarla de afuera y entender que hay un ordenamiento muy particular, a diferencia de por ahí otras las provincias limítrofes.
pero y aún así hay un 40% de pobreza, Carlos. ¿Cómo se explica? ¿Es una cuestión de la macro? ¿Es una cuestión nacional que alcanza a todo lo que puede hacer el gobierno provincial? Yo creo que el tema de lo que es la inflación nos ha pulverizado el poder adquisitivo. Eso generó, digamos, mucha pobreza. Y esto está pasando en muchos lugares, ¿no? Y eso es lo que hay que recuperar, justamente. Sí. Yo creo que con estas medidas nosotros vamos a poder, digamos, resolver en gran parte, digamos, el problema de que tenemos, que la pobreza, que es uno de los motivos, digamos, y el punto que más le preocupa al gobernador, y nos preocupa todo, por supuesto, como representante, ¿no?, del pueblo y de los trabajadores. Así que yo creo que eso es algo para tener muy en cuenta y monitorear de acá a 6 meses cuál es el comportamiento, y ojalá, digamos, que las medidas por parte del gobierno nacional pueda, digamos, materializarse en controlar la inflación, que eso es lo que más hay que trabajar con respecto a las medidas nacionales, ¿no? Por otra parte, encuentro noticias que dice que San Luis está al tope de las provincias que más 0 kilómetros vende. Con lo que sale un coche hoy, ¿ustedes vieron, no? 2 millones, 3 millones, 4 millones. No, quedan pocas unidades. ¿Cómo es? Por abajo de 2 millones. O sea, en general quedan muy pocas unidades por abajo de 2 millones de pesos. Claro, muy pocas por abajo de 2. 0 kilómetros, 3 para sí. arriba. Y aún así se venden. Aún Entonces, así ¿qué tenemos? Tenemos una desigualdad importante, gente que les va demasiado bien. Hay algo que me parece a mí que hay que destacar, ¿no? Que, es decir, más de la mitad de la provincia de San Luis, los habitantes de la provincia de San Luis, viven en una vivienda hecha por el gobierno de la provincia, Ajá. una vivienda social muy lindas. Más de la mitad de la gente Más de la mitad, sí. Bien. Y es decir que el problema habitacional en San Luis es muy bajo. Pagan muy poquito, pagan cuotas, en la más cara pagan 500 pesos la cuota de la casa. Es decir, que ahí cuando un trabajador, por menos que gane, tiene, digamos, un alivio de lo que es el alquiler, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, un trabajador... ¿Vos me estás diciendo que los autos 0 kilómetros los compra alguien que tiene un crédito con un plan del gobierno? No. Yo lo que digo es que en esto se están ahorrando el alquiler. Entiendo. ¿Entiende? Es decir, que hay muchos que lo que ganan, digamos, se puede administrar para entrar a una cuota, o poder, no todos, porque el hecho de ser pobre, por ahí no sé cómo lo mide el INDEC, si toma en cuenta, ¿no?, la vivienda, ¿no?, el alquiler, eso sí, si lo toma en cuenta o no, porque allá, digamos, por ahí... Sí, porque mide la canasta, sobre la canasta, y en la canasta se fija si paga alquiler, si no paga alquiler, o si es dueño de la vivienda, o si no es dueño. Nosotros hemos tenido un problema que tal vez ha sido un problema que después lo hemos visto, ¿no? La expectativa que generó San Luis siempre con el puesto de trabajo a través de la promoción industrial y las viviendas, fue mucha gente de otras provincias, donde, bueno, se le abrió las puertas, por supuesto, como corresponde, y después hubo mucha rotación de gente que provocaron las industrias, y eso fue generando, digamos, un costado, una parte que la gente después no se pudo resolver. La promoción terminó, la crisis empezó a encrudecerse en la Argentina, y quedó, digamos, gente marginada y que no pudo conseguir trabajo, y esto es lo que estamos tratando de resolver, ¿no?, en esta ocasión, ¿no? Está muy bien. Estaba mirando algunas de las nuevas medidas como para dar un contexto a lo que acaba de contar el diputado, estas nuevas medidas anunciadas, el plan de crecimiento para la provincia, después de hablar en el cierre económico-social. Asistencia al desempleado, va a haber unas 20.000 pesos para personas sin trabajo con al menos un hijo o hija que no reciban otra ayuda económica nacional, provincial o municipal, excepto la UH. Después durará 3 meses el beneficio, ¿no? 20.000 personas. Así es. Ayuda extraordinaria, trabajadores en relación de dependencia que posean al menos 3 meses y ahí estamos hablando de los 70.000, en realidad como sueldo mínimo, y los que no lleguen se les va a dar una suma por 6 meses, crédito de reparación, créditos del Banco Nación a tasas subsidiadas, como decía el diputado, créditos para la administración pública, o sea, diferenciados, como para no se haga lío allí, bono extraordinario de servicio doméstico, beneficios impositivos. ¿Y con esto revierten el resultado de las elecciones nacionales, Carlos? No sé, pero esto me parece a mí que esto tiene que pasar en segundo plano, el tema de lo que es revertir o no revertir una elección.
Yo estoy convencido que sí. Es decir, nosotros tenemos que mirar que todas las medidas tienen que apuntar, por supuesto, a resolver la problemática que hoy tenemos. Se gana o se pierde un diputado, me parece a mí que eso no tiene que ser, digamos, el centro de la cuestión y que esto se tenga que mirar por una cuestión electoral. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Hay que mirarlo con honestidad y realmente porque nos preocupa. Estamos en el medio de una pandemia. Yo digo que los efectos por ahí adversos de la elección tienen mucho que ver con esta tremenda situación y el problema que todos hemos sentido y sí, en esa descarga que tiene todo el ciudadano, por ahí, bueno, acude, digamos, a hacerse sentir con un voto al quien está gobernando para que reflexione, para que pueda tener o no toda la razón o no, esto no se tiene que medir después. Yo creo que ahora va a haber un comportamiento distinto en cuanto al tema de lo que es aquellos que van a votar, porque de alguna manera ya se sacaron, digamos, de alguna manera este peso, este enojo que de alguna manera se puede entender, que está bien, por todo lo que se ha pasado. ¿Cómo fue el porcentaje de gente que fue a votar en la provincia? 64, me parece, por ciento, dentro de más o menos. ¿Y el histórico de la provincia? Y siempre ha estado dentro de los 70 y pico, 80 ahí. O sea, que hay 15 puntos sí, más de 10 puntos que hay que ver que está pasando en casi todos los lugares, ¿no? Esto que hay que ver, digamos, cuál va a ser el comportamiento, qué va a pasar. Y ahí se perdió por 9 puntos, es decir, que en el 2017 se perdió por 18 puntos y se pudo revertir y se ganó por 12 puntos. También tuvo esa misma línea, el de que la gente supiera que tenía un apoyo económico. ¿Se le puede llamar así o se le puede llamar clientelismo? Vamos a hablar así, directamente, de darle dinero a la gente que necesita, porque eso es indiscutido, que necesita, pero inmediatamente, reacción inmediata después de las elecciones, porque eso es lo que dice la oposición, ¿no? Dentro de lo que pasó la derrota en 2017, cómo la dieron vuelta. Sí, yo creo que sí. Bueno, la oposición está planteando otro tipo de cosas. Yo creo que la oposición quiere, digamos, está mirando lo electoral, ¿no? Puso una demanda judicial la oposición en la provincia. Sí, yo digo que es lamentable si se lee bien los beneficios. Tiene que ver con una reactivación, un shock, una reconstrucción, que es el título que se le ha dado a la provincia de San Luis. A mí me extraña porque la oposición, por ejemplo, cuando se endeudó a la Argentina, es decir, yo no vi que la oposición, que en ese momento eran gobierno, pero allá en San Luis eran oposición, nunca se preocuparon por esto, nunca dijeron, bueno, estamos preocupados por esto, y mucho menos cómo se iba a pagar esa deuda, porque recordemos de que la Argentina era imposible de pagar la deuda, todo lo que se había adquirido como deuda, pero lo peor de todo eran los plazos de los vencimientos de esos capitales y esos intereses. Es decir, es extraño, ¿no?, de que para reactivar una provincia, una economía, está bien que se está poniendo todo el esfuerzo, y de una provincia bien administrada que lo puede hacer, están preocupados poniendo recursos a ver de qué manera pueden evitar eso, y con el endeudamiento de la Argentina no hicieron absolutamente nada, es decir, y tampoco se preocuparon. Por eso a mí me duele eso, realmente me duele que pensemos nada más que en lo electoral, porque eso es pensar nada más que en lo electoral. Mañana es un día muy importante con un proyecto de ley en el cual has trabajado junto con otros diputados. Tiene que ver con la ley de presupuestos mínimos para la transición de la industria hacia una economía circular. Y esto es la base de todo si uno quiere conservar este planeta. Mira, me saqué la última hoja porque decía acá, si seguimos explotando los recursos como lo hacemos ahora, en 2050 necesitaremos los recursos de 3 planetas Tierra, que no tenemos. O sea, no hay forma. Por lo tanto, estos proyectos de ley... rescátame lo importante, qué significa, porque es muy amplia, son muchas hojas, y ya la vamos a ir viendo en detalle en su momento, pero incluso cuenta con la recuperación de materia prima, con lo educativo, la labor de las cooperativas, responsabilidad del consumidor. ¿Qué significa para la pyme, sobre todo para una pequeña industria, y para la grande también? El hecho de que cambie por completo su visión de lo que es una industria de una economía capitalista a una economía circular. Por supuesto que es difícil poder explicar el proyecto en tan corto tiempo, ¿no? Acá tenemos algo que nació de
un trabajo que se viene haciendo desde noviembre y diciembre del año pasado hasta ahora. ¿Y qué es lo que veíamos en esto? Yo veía que había muchos problemas con respecto al tema de lo que era el plástico, el residuo y todo lo demás. Entonces dijimos, bueno, tenemos que trabajar con los actores principal, que son los trabajadores, la representación de los trabajadores, las empresas, ver hasta dónde podemos llevar la transición que se necesita por parte de las empresas, también por parte de la economía, para resolver toda esa problemática. Un eje principal o dos ejes principales acá que estamos mirando: el medio ambiente. ¿Cómo resolver la problemática del medio ambiente? ¿Cómo evitar sacar toda esa cantidad de recursos al planeta? ¿Y cómo evitar enterrar tanta cantidad de materia prima? Porque yo digo que no es basura todo lo que nosotros estamos enterrando. Es verdad, materia prima para lo otro que sigue. Está muy bueno el pensamiento. Te defino algo que es, lo dijo el ministro de Producción en una empresa recicladora. Transformar esa basura en dólares. Así, de esa manera, digamos, nosotros, para hacer así bien, ir a lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Por qué estamos enterrando todo esto? Bueno, primero que todo hay que empezar por separar en origen o separar en el domicilio todo lo que nosotros podemos rescatar de lo que es esa basura en materia prima. Para eso, por supuesto, que hay que tener una ley que nosotros decimos es de presupuestos mínimos para que sea en todo el territorio nacional. ¿Cuál es la clave en eso para que se haga? Porque yo lo intenté, mis vecinos también, pero cuando vimos que el camión era el mismo, dejamos de hacerlo. Exacto, bueno, una normativa. Entonces, eso cuando vos decís para que no sea el camión el mismo, hay que hacer una recolección diferenciada. Totalmente. Entonces, llevarlos a las plantas de tratamiento sólidos de residuos urbanos, y si no, hacer, por supuesto, lugares para hacer la separación. Bien. Eso por un lado. El medio ambiente, digamos, por supuesto, podemos generar el círculo virtuoso de la economía circular, donde empezamos a sacar menor cantidad de recursos y enterrar menos. ¿Por qué? Porque empezamos a darle vida, adquirir todo lo que son esos productos. Bien. Mano de obra. Imagínate vos, cuánta mano de obra se puede generar a través de todo ese sistema con la separación que se va a hacer es que diferenciada. las que están funcionan bien, Carlos. Bueno, eso va a ser algo extraordinario, porque inclusive se va a poder recuperar o insertar sectores que están marginados prácticamente por una cuestión de edad, por una cuestión de lo que fuese, de que el sistema propio ha excluido. Podemos capacitarlos y poder ponerlo, digamos, a trabajar en ese tipo, ya sea por cooperativa, por pymes, a través de los municipios. Bueno, eso es algo extraordinario que nosotros podemos, en dos ejes, ¿no?, que podemos mirar en cuanto al tema de lo que es el proyecto. Bien. Para eso, por supuesto que tiene que haber incentivos, y los hay, para que las propias empresas, pyme o cooperativas, pueden, digamos, ir a un beneficio impositivo que pueda ser, por supuesto, atractivo, al igual que, digamos, que las propias empresas que tienen, digamos, que hacer una transición, y lo tienen que hacer en un determinado tiempo. Si yo te pregunto como un deseo con respecto a esto concreto, si vos lo ves plasmado en una situación concreta, no sé, que la planta de coca use la botella para hacer ladrillo, no sé, algo así, ¿qué se te ocurre para poder entender el espíritu de esta ley y a dónde es tu deseo que vaya? Es que establecemos de que los productos, que por supuesto la economía lo permita, ¿no?, tienen que tener un porcentaje, ¿no?, de material reciclado, ¿no? Bien. Eso es por un lado. Que eso es importante. Por ejemplo, una botella que tiene que tener un porcentaje determinado. Claro. Entonces, toda la industria va a estar con esa necesidad de tener que tener ese material reciclado, digamos. Entonces, bueno, se va a generar, por supuesto, un importante, digamos, negocio en eso. Seguro. Donde vamos a poder, digamos, conseguir que ese material, digamos, lo busque la misma empresa, y eso se va a generar ese negocio, ¿no? Eso. Ni más ni menos. ¿Alguna pregunta? No, sí, teniendo en cuenta de que es un proyecto de ley que va a terminar siendo una ley nacional, si en la provincia tuvieron alguna prueba piloto al respecto, teniendo en cuenta que es mucho más, por ahí más fácil de hacer ese seguimiento en una localidad más chica, que una vez que salga la ley, que el Ministerio de la Producción de la Nación va a tener que hacer el seguimiento de todo este desarrollo. Sí, hay provincias que lo están haciendo, por ejemplo San Juan, hay algunos municipios que sé que lo está haciendo,
y Claro, es una se está cuestión de trabajando bien. municipios ahora. Es una cuestión de municipios ahora. Sí, pero tiene que ser a través de una ley nacional donde las empresas se tienen que comprometer. Las empresas también tienen que comprometerse en esto. Es una cuestión, la economía circular tiene sus momentos, su mirada micro también. Es muy común que uno vaya, compre un café, por ejemplo, en un lugar, el vaso de café, lo lleve a otro lugar, lo devuelva, le paguen por ese vaso de café. Entonces esa persona no lo tira en la calle, ese vaso se recicla, la misma empresa vuelve a utilizar ese vaso y ese vaso pega la vuelta para servir el café. ¿Dónde eso, David? Hay una empresa acá en la Argentina que se dedica a eso. Los recitales hacen mucho de eso. Muy bien, muy bien. Vieron que los recitales, las carreras de maratones que se hacen a campo traviesa para no tirar vasos de plástico en el medio del campo, son vasos de plástico más duros. Sí. Que son en realidad de plástico reciclado. Bien. Que lo que permite también es que las empresas pongan el logo y todo ese tipo de cosas. Totalmente, está muy bien. Ejemplos: cooperativas, industria recicladora, acopiadores, galponeros, intermediarios. Es enorme la cantidad de gente que puede participar de esta reconversión, porque lo que apuesta este proyecto de ley es una reconversión, es un nuevo modelo de negocios, ¿no? Basado en los principios de la economía circular. Bueno, me encanta. Ojalá que esto pueda ser ley pronto. Senado que lo trata mañana, ¿verdad? Ojalá sea pronto ley, y lo importante es que hemos trabajado con muchísimos sectores y esto es lo importante, buscar el consenso entre los distintos sectores. Por ejemplo, que sea un ordenamiento para las normativas de todo el país, porque hay muchos municipios que están sacando ordenanza y entonces las empresas empiezan a quedar medio paralizadas porque dicen, no, pero nos están prohibiendo esto acá puedo, allá. allá no puedo. Entonces, que sea como un ordenador, ¿no? De alguna manera que podamos tener el consenso ese y que las empresas puedan tener la tranquilidad de decir, si vamos a una transición, vamos a hacer todas las inversiones que hay que hacer para cambiar pensándolo desde el lado de la responsabilidad social de las empresas, por ejemplo. Aquellas empresas que hoy están discutiendo la ley de etiquetado, para poner un ejemplo claro. Una empresa que discute la ley de etiquetado porque su producto va a tener la etiqueta negra que dice que tiene, azúcar en exceso. El mismo ejemplo que pusiste antes. Puede llegar a tener una etiqueta que diga esta botella es reciclada. Claro. Esta botella se hizo sobre la base y así no van a ver la marca por la etiqueta, va a estar todo arriba. Inclusive los colores, nosotros, es que está sacado dentro de resoluciones del Ministerio de Ambiente, es que todos los lugares nosotros nos tenemos que encontrar con los mismos colores, decir, el verde, el negro, ¿para qué sirve cada uno de los colores? Y no que esto esté sujeto, digamos, de acuerdo al partido político que está en ese municipio, ¿no? Entonces, correctísimo. Entonces nosotros eso lo tenemos que... todo está en ese proyecto de ley que ojalá pronto podamos tenerlo en comisión. Ojalá que salga con fuerza de ley. Después les voy a contar algo más porque es muy interesante como lo que se propone para que se cambien las cosas para bien y para la industria también. Gracias, diputado Ponce, muy amable. Muchas gracias. La verdad que estaba muy cómodo y felicitaciones por todo el programa, por este estudio. Gracias, diputado. Gracias. Esperemos transmitir pronto una buena sesión. Ojalá, Dios quiera. Pronto. Gracias, Carlos. Gracias. María Rosa Martínez estuvo hablando, diputados y diputadas de la Nación, expresando sus opiniones acerca de presupuesto, en este caso, economía en general. La diputada dijo esto. Mira, yo tengo una concepción vinculada a la memoria, la verdad y la justicia, y creo que en función de eso, la memoria corta, la memoria de corto plazo es que asumimos el gobierno con un endeudamiento feroz y la pandemia empeoró la situación a nivel mundial, global y también en la Argentina. Y si esa fue la manifestación, la verdad agradezco a nuestro pueblo que pueda expresar su malestar. Me parece que esto de los precios nos afectó a todos, a los que estamos acá también en este programa, sin ninguna duda, y la canasta básica de alimentos para los sectores populares se ha vuelto casi inaccesible. Entonces, esa demostración, digo, de civilidad y cierta indiferencia a la hora del voto, yo la agradezco, creo que son llamados de atención muy fuertes y con esa realidad tenemos que transitar y salir adelante. Por supuesto, medidas desde el rol del Estado ha sido durante la pandemia central y lo será a la hora de defender los intereses de la mayoría.
Sí, Comité seguro. Mixto de Seguridad, Salud. Bien, acá estamos, justamente repasando qué es lo que va a hacer ahora nuestro compañero Fer Frakelli, porque tiene que ver con un proyecto de ley. En realidad no es, más bien es la creación de un comité, justamente para disminuir los riesgos de accidente en los trabajos. Sí, claro, y es digamos, un proyecto que ingresó en las últimas horas al Congreso de la Nación, proveniente del Poder Ejecutivo Nacional, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, que lleva la firma de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, y que lleva la firma de Juan Mansur, el jefe de gabinete de ministros. Y es un proyecto que se suma a la cantidad de iniciativas, de proyectos que sin duda se van acumulando en el Congreso y que esperan, tenemos ya algunos primeros datos, y que esperan, claro, el tratamiento ya en los diferentes proyectos, en las diferentes comisiones, en este caso en la Comisión de Trabajo. Bueno, la creación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, los autores, como dijimos, del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que dice alguno de los puntos del proyecto? Los partícipes del proceso productivo, quienes en la sede donde se lleva a cabo su labor, es decir, en el lugar de trabajo, cumplan con el cometido esencial, detectar los riesgos, prevenirlos y llevar a cabo todas las conductas positivas necesarias para prevenir y preservar la salud de los trabajadores. Este comité tiene la finalidad de trabajar estos temas, en definitiva, en conjunto, lo que son los trabajadores, lo que son también los empresarios o las autoridades de las diferentes empresas. Otro de los puntos que tenemos para destacar de este proyecto, que tienen que ver también con el objetivo, ¿no? De la iniciativa. El objetivo es que los esfuerzos tanto del capital como del trabajo para prevenir los riesgos y preservar la salud de todos los actores y todas las actoras de las relaciones laborales en el difícil momento de la pandemia, este momento de la pandemia del COVID-19, principalmente prestarle mucha atención. Y otro de los puntos que tiene que ver con también sobre este comité mixto, que dice que será obligatorio en dichos lugares de trabajo la creación de este comité cuando allí se desempeñen, habla de 100 o más trabajadores. Estará formado como mínimo por 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes por el empleador. Los números van a ir cambiando, se van a ir modificando, esto lo marca también el proyecto, respecto a la cantidad de trabajadores que sean los que están en ese, digamos, en ese lugar, en esa empresa o en esa dependencia. Ahí cambian lo que sería la integración de este comité. Pero lo cierto es que, como decimos, la discusión sobre los riesgos del trabajo, sobre mejorar, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el trabajo en la República Argentina, sea una discusión entre los trabajadores y las empresas, ¿no? Bueno, muy bien. Esperemos que las empresas lo han tomado dentro de todo bien, con beneplácito, los sindicatos ni hablar, Claro. Los trabajadores entienden que van a seguir teniendo derecho a huelga en el caso de que alguna situación así lo amerite o que se sientan avanzados en sus derechos. Simplemente esto es como para justamente evitar pasos previos, ¿no? Claro. Y también a esa decisión fundamental de parar, por ejemplo. Claro, y se en la suma fábrica. también cuando hablamos de temas laborales, en un momento donde se discute tanto también el tema de la situación del empleo. Vos nombrabas el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde está buscando la alternativa de pasar a aquellos programas sociales o planes sociales que sean trabajo más efectivo y concreto para aquellos beneficiarios. Hay otras iniciativas que tienen que ver con la situación de indemnizaciones en la República Argentina. Es decir, que el tema del empleo, no solo en la Argentina, en el mundo, que tuvo tanto impacto negativo a partir de la pandemia, más allá de que la Argentina viene con problemas de empleo desde hace años, está generando que por lo menos en el Congreso argentino se esté planteando este tema digamos, en la agenda. Bien. ¿No? En la agenda del Congreso. Eso es bueno. Veremos entonces cómo se va a dar lugar a este proyecto de ley, como tantos otros que van llegando. David, ¿movilidad sustentable? Movilidad sustentable va un poco de la mano con esto que comentábamos recién. Lo presentó ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una fábrica de autos, en una automotriz, ahí donde hubo unos videos dando vueltas, unas fotos. Básicamente es un plan, el proyecto de ley que va a mandar el Ejecutivo,
es un plan de beneficios proyectados hasta el año 2030. La intención es una transformación de la movilidad y de la producción de la movilidad de la Argentina hacia un modelo más sustentable. No hay que olvidarse que en la Unión Europea a partir del 2030 no se va a poder vender ningún 0 kilómetro que no sea sustentable. O sea, los 0 kilómetros que funcionan a combustible fósil, la nafta, a partir del 2030 en la Unión Europea no se venden más. ¿Sí? ¿Estamos listos para eso? No sé. Bueno, esto lo que busca es estar listos para eso. Listos para eso. La idea del proyecto es crear 12.500 puestos de trabajo en las terminales automotrices, inversiones por 5.000 millones para hacer esa transformación en la producción. No hay que olvidarse que estos autos y esta movilidad usa batería de litio. La Argentina busca ser productor de batería de litios. La intención también es la de, como va a ser beneficios tanto para la oferta como para la demanda, acá en el lado de la oferta es crear más puestos de trabajo. ¿Sí? Claro. 6.000 puestos de trabajo en sectores autopartistas con inversiones de 1.500 millones de dólares. Digo, todo esto empieza a generar oportunidades de negocio porque obviamente el mundo está girando hacia eso. Claro. Si alguien hace 5 años atrás veía pasar a una persona en un monopatín eléctrico por algunas de las calles de la ciudad, se lo quedaba mirando, porque le parecía algo novedoso. Hoy eso ya no existe más, ya nadie le presta atención. Digo, ¿por qué? Porque la movilidad y este proyecto de movilidad sustentable apunta no solamente a los autos, sino también a la micromovilidad. Y después de la pandemia menos. Claro, obviamente. Y esto lo que busca también un fuerte impulso. Es, digo, más allá de que busca mover, por decirlo de alguna manera, la producción hacia este lugar, tanto de los autos como de lo que decíamos antes, la micromovilidad, las bicicletas, los monopatines, también lo que busca es posicionar a la Argentina, reposicionar a la Argentina en lo que es el escenario internacional de la producción de 0 kilómetros. No hay muchos países en el mundo que produzcan 0 kilómetros. Ajá. La verdad es que puede parecer que sí, pero no. Cuando uno mira el escenario, digo, en América Latina solamente Brasil, Argentina, y si llegás hasta México, México produce en 0 kilómetros. El resto de los países no producen 0 kilómetros. Bueno, si la Argentina empieza a hacer esta transformación, empieza a reposicionar de vuelta a la industria automotriz para el plano regional e internacional y obviamente crear fuentes de trabajos. En lo que tiene que ver con los puntos centrales de la ley, lo que busca es crear un régimen que obviamente promoverá el rediseño, la investigación y la innovación. También promueve la utilización de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, esto de producción nacional. Pero me parece que el dato más importante, yo te decía antes que en la Unión Europea a partir del 2030 no se van a vender autos que funcionen a combustión. Bueno, en la Argentina a partir del 2041. Si esto se aprueba, en 20 años la producción de 0 kilómetros en la Argentina va a dejar de ser de 0 kilómetros que funcionan a combustión para pasar a ser 0 kilómetros que funcionan con energías alternativas. Los famosos híbridos, en caso de que combinen las dos energías, sobre todo aquí, que tenemos un plan de hidrocarburos a 20 años, chicos, al mismo tiempo que se hace esto, tenemos un proyecto que acaba de entrar del mismo gobierno que promueve la actividad hidrocarburífera. Bueno, pero por eso mismo tenés, son entendiendo 20 la años, coexistencia. 20 años de coexistencia, pero la idea es que en el 2041 ni siquiera sean híbridos. O sea, la idea es que los 0 kilómetros que salgan de las plantas de las 11 fábricas que hay en la Argentina sean sustentables, totalmente sustentables. Esto obviamente que impulsa el sector automotriz, pero por otro lado también impulsa el sector del litio, que es el que la Argentina busca promover para cuando que Vaca Muerta empiece a declinar el negocio de Vaca Muerta, por decirlo de alguna manera, el negocio de litio pueda ser el contrapeso que no te deje, que no te vacíe las arcas, básicamente. Estaba leyendo justamente Culfas que estaba hablando de que es en la puna, y ya lo hablamos, y los gobernadores se juntaron hace muy poco para sentar las bases de una productividad más allá de la extracción de este mineral, ¿no? Se prevé inversiones privadas por casi $1.000 millones en el lapso de 5 años, y están viniendo los chinos con todo. Claro, parece, ¿no? O la inversión nacional y...
y de afuera. Esto obviamente lo que va a promover y lo que va a proponer es un régimen de beneficios para poder llevar adelante esta transformación. Tanto, como decíamos antes, tanto para la demanda, el público que va a comprar un 0 kilómetro de este tipo de modelos, como para la oferta, las terminales automotrices, las autopartistas. Hoy en la Argentina comprar un auto híbrido es muy caro porque son importados, Sí. pagan el arancel externo común, que es el 35% sobre el valor de importación. Sí. Las empresas tienen un cupo, las marcas tienen un cupo para poder importar una cierta cantidad de unidades, pero claro, una vez que se acaba ese cupo, aparece el arancel del 35% que los hace inaccesibles, básicamente. Por eso hay muy pocos autos híbridos en la Argentina. Algo está pasando también con el tema del transporte público de pasajeros. Hay algunos colectivos que ya funcionan de manera híbrida en la ciudad de Buenos Aires. Son algunas empresas que entraron en un plan de promoción para poder importar este tipo de unidades. El régimen, como decíamos antes, es por 20 años, ¿sí? Con beneficios que son decrecientes. ¿Y esto por qué? Porque la idea es acelerar la inversión. Claro. Entonces, si yo te mantengo... Darle el empujón. Claro, pero aparte si yo te mantengo el mismo beneficio durante 20 años, vos me vas invirtiendo un poquito cada año, mirando cómo funciona el negocio. Entiendo. Ahora, yo te pongo muchos beneficios al principio y los empiezo a sacar con el paso del tiempo. Te obliga a invertir más. Claro, invertís antes. Se va a crear un fondo fiduciario de movilidad sustentable, que básicamente lo que busca ese fondo fiduciario es garantizar el financiamiento durante esos 20 años. Sí. Que exista financiamiento para poder llevar adelante esta transformación de la industria, básicamente automotriz. Y después, obviamente, ese fondo fiduciario, ¿de dónde va a surgir? Va a surgir de diferentes tipos de impuestos, se va a nutrir de diferentes tipos de impuestos. El que tiene el número fijo y que ya lo venían conversando, son impuestos a los combustibles. Sí. Porque la idea es que se vaya transformando toda la industria. Hay empresas, por ejemplo, como una empresa privada, pero donde el mayor accionista es el Estado Nacional, que es YPF, ya empezó esa transformación creando una empresa que se llama YPF Litio, en busca de pasar de ser una estación de servicio que vende combustible fósil para pasar a ser una estación de carga, que es como se denomina a la actividad de enchufar el auto, básicamente. Sí, claro. Porque es eso, digo. La verdad que hoy en el mercado argentino hay unidades de este tipo. Pero no hay enchufes. Bueno, hay pocos en las grandes ciudades, sobre todo, ¿no? Claro, el problema son en las grandes ciudades, pero digo, en tu casa lo podrías hacer. La idea es que vos... Claro, pero ¿hasta dónde vas? En tu casa, bueno, tienen bastante autonomía. Digo, vamos a ponerlo en una comparación bastante simple. Si uno compara un auto eléctrico con un auto GNC, la autonomía del auto eléctrico hoy, de un 0 kilómetro eléctrico, es más que la de un GNC. Está bien, pero para ir a dónde, David, ¿a tu casa, del trabajo a tu casa? No. O no, un viaje al norte, pero tengo que seguir enchufando el auto cuando se me acaba bueno, de digo, 500 kilómetros. Podés hacer, lo que pasa es que las estaciones de servicio también van a tener una reconversión en el tiempo. Es eso, pero digo, si vos te querés ir mañana, por ejemplo, pero a Córdoba, que va a salir más barato. Si vos mañana te querés ir teniendo en cuenta también que hoy los autos son híbridos. Y teniendo en cuenta que también hay una tecnología que tienen algunos modelos de auto, que es cada vez que vos frenás en un semáforo, el motor sigue funcionando y recarga la batería. Sí. Entonces eso hace que vos tengas una autonomía mayor. Pero vamos a suponer que te querés ir a Córdoba. Te querés ir un fin de semana a Córdoba con un auto eléctrico, lo podrías hacer tranquilamente hoy. Sin ningún inconveniente. Mira, se puede. Sí. ¿Fuiste? No a Córdoba en un auto eléctrico, no, fui a otros lados, pero no en un auto eléctrico. ¿Quieres saber la experiencia? No a Córdoba en un auto eléctrico, pero sí a otros lados y sí, se puede. Qué lindo, puede, viste, no se escucha nada. No, nunca me es un problema. Es un problema, claro. Es un problema hasta que uno se acostumbra. Claro, a que decís, ¿en qué ando? Es un peligro. Es un peligro para la gente de la calle hasta que empiece a entender. No, totalmente, que no escuchás que viene un auto. Que tiene que prestar mucha más atención. Uy, olvidate, la nueva generación que no presta atención y que le hables al lado que te pone el teléfono. Pero hoy la micromovilidad, no es, está el monopatín eléctrico, pero hay motos eléctricas. Sí, claro. Hay muchas motos eléctricas. Es cierto, y no las escuchas. Que ni siquiera hace falta tener registro para manejar motos para poder utilizar esas motos. Sí, es un tema ese. Con lo cual, para mí que eso tiene que regularse porque... No, pero está bien, pero a lo que voy es la accesibilidad a esto, la democratización de la tecnología, lo que hace es que sea mucho más barata con el paso del tiempo. Lo mismo les va a pasar a los 0 kilómetros que utilicen esta tecnología. Mientras más democrática sea esa tecnología,
más barato va a ser el acceso a eso. Bueno, y acá Sí. a partir de lo que está diciendo David, ¿cuántos temas ya están saliendo de discusiones que va a tener que darse, ¿no? Sí, Respecto claro. a Cambios tema absolutos, de ¿no? sanciones o no sanciones, necesidad de tener un permiso o no para determinados vehículos. Y después también el tema del litio. Hoy Argentina desde Salta está exportando litio, pero exporta el litio Sí, la materia prima nada más. Claro, se necesita, ¿no?, que haya acá industrialización urgente. Lo que necesitas es hacer una planta para hacer baterías. Las normas tienen que ir acompañando, y esto me parece que va en esa línea, tienen que ir acompañando los procesos de transformación, tanto económicos como sociales. El mejor caso de eso, por ejemplo, para verlo en el mundo y en el mundo automotriz, es cuando nacieron los autos esos chiquititos que se venden en Europa. Los Smart. Que tienen, bueno, claro, ¿qué es lo que sucedía? La gente estacionaba a 90 grados o la gente estacionaba en las ochavas de las esquinas. Claro, pero Tuvieron que cambiar la ley de tránsito porque los autos podían estacionar a 90 grados porque tenían de largo lo mismo que de ancho que un auto de los normales, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, cuando esos autos llegaban a la Argentina, la gente que los había conocido en Europa estacionaba a 90 grados y la grúa pasaba y se los llevaba. Claro. Sin ningún problema, porque obviamente la norma no se modificó. Claro. No se cambió. Es un auto, por más que mida lo que mida, tiene que Claro. estacionar en paralelo al cordón, etcétera, etcétera. Mucho para aprender, mucho para reaprender, para reeducarnos en un mundo absolutamente cambiante. Y la Cámara de Diputados, que se está transformando también en sus ideas, en sus conceptos, en los proyectos que presentan nuestros legisladores para este mundo que se viene, sustentable, de respeto al medio ambiente, pero también de necesidad profunda de trabajo y por sobre todo de riqueza en nuestro país. Hacemos la pausa, ¿les parece bien? Que hay mucho más charlas con los diputados y los proyectos que se van presentando y todo un poco aquí en DTV. Ya volvemos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Sin duda que los artistas pasaron momentos muy difíciles en la Argentina y en el mundo en función de los recortes de esa presencialidad que de alguna manera es casi indispensable. Nosotros tiene que ver con todo lo institucional, artístico, cultural, identitario. Tenemos distintas áreas y nuestro quehacer es eso, es diverso. Tiene que ver con el patrimonio, con las artes. Tenemos una orquesta, un museo, el departamento de visitas guiadas que muestra el hermoso Palacio Legislativo, que es parte fundamental de nuestro patrimonio material.
Nosotros llevamos nuestros libros, se le entregan libros a la gente, se le permite el acceso también a tecnología. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El derecho a la información que tienen los consumidores. Esto no solamente está en la Constitución Nacional, sino que también está en la Ley de Defensa del Consumidor. Quien gane las elecciones tendrá que hacer cumplir el rol que tenga que cumplir, pero sin obstaculizar la posibilidad de que el Gobierno Nacional cuente con un presupuesto para el ejercicio. Nosotros en 4 años de gobierno macrista cerraron más de 100.000 pymes y vimos cómo se sucedió un industricidio en nuestra república. De lunes a viernes. Las grandes movilizaciones feministas vienen colmando las calles, visibilizando las históricas desigualdades de género. La Cámara de Diputados de la Nación, comprometida con transformar esas desigualdades, creó la Dirección General de Igualdad y cuenta con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual en Recursos Humanos para defender la igualdad y la diversidad. Ahora, cada una de nuestras acciones las vas a poder encontrar en el nuevo portal de género. Una nueva herramienta fundamental que acerca nuestra Cámara a cada persona. Recursero. Podés encontrar materiales descargables de cada ley. Ley Micaela. Un espacio para conocer su implementación y las transformaciones que está generando. Congreso en la calle. Las acciones territoriales que se realizan desde la Cámara. También, si sos una persona travesti trans, vas a poder dejar tu CV en el registro de solicitantes de empleo. Y vas a poder encontrar todos los informes y compromisos de transparencia porque vas a tener el acceso a la información pública de una manera clara y directa para conocer los sesgos de género de la Cámara y cómo trabajamos para revertirlos. Te esperamos en género.hcdn.gov.ar. Y aquí estamos de regreso. Mi gremio es un gremio totalmente, bueno, todos, ¿no? Es difícil decir el mío más, menos, pero la verdad que fue un espacio muy golpeado, el artístico. Veníamos sosteniendo muchísimas denuncias por abuso sexual, en muchos casos por abuso sexual en la infancia. La justicia es una forma de reparación. Después podemos hablar de que las mujeres tenemos que construir otras formas de justicia y que no sean punitivistas y entender, ¿no?, también lo ridículo de que sea una persona la que toma la decisión de si lo que contás es o no es. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Estábamos hablando de muchas cosas antes de nuestra pausa, sobre todo de cómo se viene en los próximos años en cuanto a matriz energética, en cuanto a producción, en cuanto a industria, con nuevos proyectos de ley como el de litio, básicamente, y de la reconversión de las industrias automotrices a propósito del anuncio del presidente de la Nación de movilidad sustentable. Y va en esa iniciativa muchos de los otros proyectos que se van a enmarcar en una mirada absolutamente contemplativa con nuestros propios recursos. De hecho, hace muy poquitito estuvieron los parlamentarios en la cumbre de parlamentarios en Roma. Es decir, el presidente de la Cámara también estuvo hablando de qué manera, bueno, se prevé que nuestro país pueda utilizar y reconvertir los recursos naturales hacia un mayor bienestar en cuanto a nuestra vida y en nuestra vida en el planeta, básicamente. En la reconversión de la agricultura, reconversión de la industria, y son muchas cuestiones, sobre todo de la energía, ¿no? De la matriz energética, que siempre vamos a esto, y de lo difícil que es convertir a todo en energía de viento o de sol, cuando lo importante acá es el territorio tan grande y que está bien que haya, y de hecho hay y ejemplos extraordinarios que tienen muchas provincias al respecto, pero que se circunscriben siempre a un lugar concreto. Lo que se necesita, bueno, justamente son mayores autopistas energéticas para trasladar todas esas energías. Aunque ejemplos en el mundo hay de distintas maneras de hacer eso, ¿no? Se habla de celdas, de que se trabaje, de que haya energía solar, por ejemplo, en pequeñas celdas, y que entre ellas se autoabastezcan y que vendan lo que resta a otro pueblo, y de ese otro pueblo la energía a la empresa energética. Hay ejemplos de todo tipo, pero hay que ponerlos en la práctica, y la idiosincrasia de un país puede no ser la nuestra, y ya sabemos que... No, pero vos le podés vender depende a la red, ¿eh? Si vos, por ejemplo, tenés en tu casa paneles solares y generás energía para tu consumo y tenés un remanente, eso se lo vendés a la red eléctrica, quien toma ese remanente y lo utiliza. Digo, hay localidades y empresas que tienen, no sé, su propia generadora de energía. Sí. Y consumen menos de lo que generan, y el resto se lo vende a la red. Exactamente. Bueno, ¿quién te dice que esto lo podamos ver? Cada vez se acortan más los tiempos y sucede. Pero de lo que se piensa ahora es otro tipo de reconversión también, y a propósito, que es la reconversión de planes sociales a trabajo. Ha entrado un proyecto de ley que lo ha compartido Fernando hace un momento nada más, que se llama Puente al Empleo. Esto que busca generar trabajo genuino y de calidad en aquellos que hoy tienen planes sociales, y la idea es que el trabajador que tiene empleo que no le alcanza no solamente para vivir, sino que no tiene obra social, ni aportes jubilatorios, ni seguro, que es la ART, lo pueda tener. Martín Medina, el diputado, habló sobre este proyecto. Lo primero que tengo para decirte de este proyecto es que es una gran reivindicación, y le agradezco al presidente de la Cámara de Diputados que reivindique un decreto y una política llevada adelante por nuestro gobierno. Te podría decir que fue una de nuestras principales políticas de empleo, que fue la incorporación. En la Argentina, hasta el 1 de mayo del año 2017, los beneficiarios de programas de empleo y de desarrollo social tenían una incompatibilidad a la hora de acceder al mundo del trabajo formal. No podían, tenían que renunciar. Y muchos decidían trabajar en la informalidad, seguir con los beneficios sociales y no acceder al mundo del trabajo formal. Y fue el presidente Macri quien, junto al exministro Triaca y a la exministra Stanley, firmaron un decreto que generó lo que hoy se conoce, porque está activo, porque el actual gobierno ha seguido trabajando con el programa de inserción laboral Empalme, más conocido como Empalme simplemente, que muchos beneficiarios de programas sociales pudieron acceder al mundo del trabajo formal. No tuvo los resultados que nosotros esperábamos, pero yo al leer el proyecto fue una gran reivindicación para mí de una política que impulsamos y que es muy buena, y que esto tiene que ir acompañado de discutir el mundo del trabajo y la modernización de la legislación laboral, y es muy bueno que vaya de la mano en un mismo proyecto con un blanqueo laboral. Yo creo que es innecesaria una ley de empalme, sí es necesaria una ley de blanqueo laboral, porque no se puede hacer por
por decreto el blanqueo laboral porque hay una cuestión impositiva en el medio, y yo creo que en el fondo el proyecto de ley es para el blanqueo laboral y no para el empalme, porque el empalme está vigente, hay un decreto que está vigente, que es del 1 de mayo del 2017, que si ustedes recuerdan fue motivo del festejo del Día del Trabajador en el estadio de Ferrocarril Oeste, en un acto que hicimos junto a muchas organizaciones sindicales que apoyaban esta política de nuestro gobierno. Mira, Martín Medina, ¿qué es lo que dicen muchos opositores al respecto? ¿No? Están tomando algo que ya estaba, estoy leyendo Impulso Rosario, quería dar el origen de estos datos que voy a dar, porque dice, claro, el antecedente más reciente es el empalme de 2017, pero en los 90 también había habido una política así, modalidades promovidas se llamaba. Igual los 90, realmente. Mejor no olvidarlos en ese sentido, ¿no? De lo que fue. Los objetivos y el diseño son parecidos. Dice aquí la publicación, la diferencia es que permitía tomar como parte del salario 2 años del plan. Pero en sentido contrario no contemplaba exenciones sobre contribuciones patronales. Esta iniciativa del gobierno de Macri allí lo califica esta publicación como un fracaso. Y como muchos de los oficialistas también. Una cosa que haya un decreto y otra cosa que no. Cuando ve uno los números de cómo termina el gobierno de Cambiemos, respecto de pobreza, respecto de la cantidad de planes sociales entregados, respecto de el empleo, bueno, el empalme del 2017, que fue el mejor año, el primer semestre del 2017, que fue el mejor momento de la administración Cambiemos desde el punto de vista económico, no funcionó muy bien. Ahora este proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sí tiene por 24 meses rebaja de aportes patronales, arranca en un 100% para estos trabajadores que entren en este puente, que pasan de el plan a el empleo registrado. El empleador, hasta cierta cantidad de estos nuevos empleados, tiene una reducción del 100% de los aportes en los primeros 12 meses y baja al 85% los segundos 12 meses. Claro, en y además teoría... vos vas a seguir manteniendo el plan. Claro. Si tenés el plan todavía lo vas a mantener Lo por lo podés menos mantener por un tiempo. Lo que tiene que haber un año. El incentivo para el empleador que contrate un beneficiario de este plan se calcula que él tendría un ahorro del 13% del costo laboral total. A diferencia. Vamos a preguntar a alguien que ha estado en ese gobierno, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, al diputado siguiente que vamos a entrevistar. Provincia de... Hola, Catamarca. ¿Cómo le va, Mansi? ¿Qué dice, diputado? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con ese sol. Noto que la conexión de internet es bastante inestable, les digo porque... Bueno, no hay problema, cualquier cosita. Si me dejan de ver... Te llamamos de vuelta, Rubén, no hay ningún inconveniente. Estamos ahí tapando el sol catamarqueño con esa bella cortina que a esta hora debe estar que arde, ¿no? Sí, bueno, en realidad el sol está del otro lado ahora, viene del oeste, esa cortina da al este. Ah, bueno, está bien, ahí está la parte fresca de la casa en realidad, que el sol da a la mañana. Sí. Está muy bien. Antes de meternos en la cuestión más dura, ¿cómo fue el turismo en la provincia? Tengo entendido que fue un éxito absoluto para muchas provincias con el plan de previaje. Mucho turismo, qué alegría que se active de una vez por todas. ¿Cómo fue entonces en Catamarca? No, mucho turismo. En realidad nosotros un poco de movimiento ya... tenemos poca capacidad, esa es la realidad, ¿no? Hay muchos lugares muy, muy lindos, pero no todos los lugares tienen capacidad turística, no hay mucha capacidad hotelera y no hay mucha capacidad gastronómica en un montón de circuitos hermosos que muchas veces la gente no va porque no hay puntos para tener un buen nuevo o para tener o para dormir. Así que, pero dentro de lo que Catamarca tiene, fue un muy buen fin de semana. Eso es bueno. Están haciendo una campaña con un actor, ¿verdad? Ahora, ¿puede ser?
la campaña con Facundo? Estuvo Marley, estuvo Vicky. Ah, está bien. No, pensé que estaba un amigo, estaba buscando. Estaba Facundo Arana, pero yo vi en una luneta de colectivo que estaban ahí anunciando. Yo dije, mira, porque pensé, no es una provincia que uno piensa inmediatamente en lo turístico, pero por Dios, con los paisajes maravillosos, no estaría nada mal una total reactivación en la inversión para que hoy por hoy se pueda disfrutar, ¿no? Y que se sumen más plazas a las que ya están, considerando que la gente está viajando. Que mejorar la conectividad interna. A ver, por ejemplo, no hay un servicio de micros regulares a Antofagasta de la Sierra. Eso es. ¿Y por qué eso, Rubén? Y como no entiendo por qué no están trabajando en eso. A ver. Bueno, Catamarca tiene una gran deuda que es un buen plan de turismo y una buena inversión. Me parece que a veces ha habido más voluntarismo y más propaganda que hechos. La verdad, hay lugares hermosísimos de Catamarca y es una pena que esos lugares la gente le cueste tanto acceder. A nosotros mismos, desde el Valle Central, nos cuesta mucho acceder, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, habría que realmente repensarlo a esto. Sí. Se ha comprado, por ejemplo, un avión que no puede aterrizar por su porte, no puede aterrizar salvo en la capital y en Antofagasta de la Sierra por el tipo de pistas de aterrizaje que hay en el interior, no puede aterrizar. O sea que ni siquiera se puede pensar en un servicio charteado de grupos a través de un avión que se lo lleve a Fiambalá o se lo lleve a Belén. No sé, no ha habido una estrategia sostenida para el turismo. Ha habido, yo digo, y eso yo me hago cargo de lo que digo, ¿no? Se lo critico mucho a este gobierno. Hay acciones aisladas, pero no hay plan. Y también un poco el mismo problema tuvo el gobierno de Lucía Corpazzi, de la actual diputada nacional Lucía Corpazzi. Sí, se entiende y ojalá que pueda cambiar profundamente por la belleza que significa ese lugar en el país, que pueda tener, primero aeropuertos como corresponde o suficiente cantidad de micros por lo menos. Que sería claro, y por la necesidad, la ventaja económica que sería para nosotros. Miren, actualmente nosotros tenemos nada más que 4 vuelos a la semana. Catamarca, Buenos Aires, pasando por La Rioja. O sea que en esos 4 aviones que van a Buenos Aires o que vienen de Buenos Aires, nosotros los compartimos con los riojanos. No entiendo. O ellos los comparten. ¿Pero eso por pandemia, Rubén? ¿Cómo? Eso fue ahora. No, durante la pandemia suspendimos los vuelos. Se entiende, pero quiero decir, antes de la pandemia tenían este mismo régimen. Un vuelo por día. Un vuelo por día. Y ahora tenemos 4 por semana. Yo como diputado 2 veces reclamé. Y claro. No puede ser. La semana pasada, la última sesión frustra que tuvimos, la sesión sin quórum, miren, yo no conseguí lugar en ese vuelo. Claro. Entonces me tuve que ir en micro hasta Córdoba y de Córdoba a tomar el avión a Buenos Aires. Viajé toda la noche y a la mañana del martes me tomé un avión y llegué justo cuando la sesión se levantaba. Bueno, eso es anécdota aparte. Pero lo que quiero contarles es que vamos a promocionar una provincia que la gente de Buenos Aires no puede venir si no hay vuelos. ¿Dónde está ¿A qué mercado le vamos a promocionar Catamarca? Y bueno, se lo vamos a promocionar básicamente a los grandes conglomerados, a la gente de la llanura que no tiene montañas,
que no sabe lo que significan los 6.000, que no conoce un volcán, que no conoce la boca de un volcán, a la gente que vive entre la ciudad y la soja. A ellos les tenemos que promocionar, es decir, a ustedes. ¿Y qué le vamos a ofrecer? Yo les voy a decir, los espero, nos vamos la semana que viene, pasamos un lindo fin de semana en Antofagasta de la Sierra, no van a encontrar pasaje en avión, no se van a querer venir 12 horas en auto de Buenos Aires acá. Se entiende, Rubén. O lo harán, no sé, pero yo digo, no hay turismo sin buena conectividad. Correcto. No hay turismo sin buena conectividad. Ojalá que cambie esto urgentemente porque el país se está poniendo de pie en esa industria que ha sufrido tanto en la pandemia y no hay que dejar de lado. Pero es verdad, hay que planearlo y hay que darle las condiciones al turista para que venga y no solamente, sino que el de Brasil pueda bajar y encontrar un paisaje que no tienen en sus tierras y puedan hacerlo internacional. Ojalá que tengan esa política. Sí, chicos. Rubén, ¿cómo le va? Fernando Frachieli saluda. Rubén, sin dudas, Hola, Fernando. ¿Qué tal? El Congreso es un buen lugar para debatir, para discutir estos temas, para hablar con el ministro de Transporte, para hablar con el Gobierno Nacional. A lo mejor en estos momentos en los cuales empieza a ver la posibilidad de discutir un presupuesto pensando en los gastos para el año venidero. Seguramente la iniciativa y la inquietud la tienen. Sí, nosotros incluso desde nuestro sector hemos insistido bastante en la necesidad de reactivar low cost, por ejemplo, que en su momento resultaron ser un excelente complemento para que mucha gente de nuestro país, que no era un consumidor habitual de viajes aéreos, pueda acceder a lugares que de otra manera no hubiese podido acceder y con otro costo no hubiese podido acceder. Yo creo que es el momento de pedir políticas claras. También el país es un buen destino internacional. No lo digo solamente por la ciudad de Buenos Aires, que a mucha gente del mundo le encanta la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad hermosa, pero también la gente quiere venir a Cataratas. El día que estemos conectados querrá venir a Catamarca, quiere venir a Salta. Pero bueno, tenemos que activar los vuelos internacionales, nos tenemos que volver a reconectar con el mundo. Diputado, en esto... tiene que hacer un drama conseguir dólares en la Argentina. Tenemos que dejar de... a ver, todo apunta al aislamiento, refuerza el aislamiento. Y el turismo es exactamente lo contrario del aislamiento. El turismo es conexión interhumana, intercultural, es conocer y que nos conozcan. Entonces, bueno, hay que trabajar en otro sentido, ¿no? Sí. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. En esto que usted decía de los low cost, ¿cuántas low cost volaban a Catamarca? Ninguna. ¿Ninguna low cost voló nunca a Catamarca? Nunca tuvimos low cost. Las low cost en el NOA anduvieron muy bien en Tucumán y anduvieron muy bien en Salta. Y nosotros estuvimos dentro de la ruta de una low cost, que bueno, después todos estuvimos en el proyecto, digamos. Claro, cuando presentaban... En la ruta de una low cost no se llegó a implementar, ahí quedó. Respecto de los aeropuertos, lo que usted planteaba esto de que la pista que tiene la provincia no puede recibir los aviones de gran porte. Los aeropuertos son nacionales en todas las provincias. Mire, esto lo digo por fíjese, en la década de los 80, en la época del gobierno de Ramón Saadi concretamente, había 2 aviones de la provincia
de muy poca capacidad, 8 pasajeros, pero hacían vuelos al interior, pequeños vuelos de cabotaje, y había 2 o 3 veces por semana que se podía ir a Tinogasta. El avión descendía en una aeródromo, una pista de aterrizaje muy elemental, un aeródromo, y descendía y iba a Antofagasta de la Sierra también. Estamos peor que en la década de los 80. En ese aspecto estoy hablando. No, la pregunta es porque en la gestión del exministro Guillermo Dietrich hubo muchas obras de infraestructura en los aeropuertos, porque los aeropuertos tienen un fondo fiduciario, el sector aeroportuario tiene un fondo fiduciario que se cobra sobre la tasa aeroportuaria que paga cada pasajero que llega a la Argentina, que es en dólares, y solamente se puede utilizar en obras de infraestructura aeroportuaria, no se puede utilizar en otra cosa, con lo cual había mucho fondo para los aeropuertos de las provincias, para pero los no le tocó porque Catamarca. Son todas nacionales, por eso le preguntaba si no le había tocado. No, nosotros estábamos para el año, bueno, originariamente estaba para esto, el aeropuerto de la ciudad capital, para el 2020. Bueno, ahí se paró todo, ¿no? Bueno, tal vez con el litio que hemos hablado, mirá, largo y tendido ya, de cómo se piensa reconvertir la matriz y que van a hacer baterías y que vienen los chinos y que esperamos que también vengan las empresas argentinas. Tal vez sea una inyección enorme para la región de la Puna, más Catamarca, para que pueda hacer, bueno, trabajos en otras áreas. No sé, Rubén, ¿cómo están con el tema allí en la provincia? Bueno, a ver, hay que pensar que el litio es una oportunidad. Tampoco hay que cometer el error de creer que es la varita mágica. Instalar hoy fábrica de baterías de litio en Catamarca, tengo entendido, lo he charlado con varios especialistas, no cierran los números porque el litio es una de los materiales que esas baterías requieren, pero requieren muchos otros materiales, muchos de los cuales son importados, con lo cual la batería de litio, digamos, para la alta tecnología, para la tecnología digital, para la tecnología de los teléfonos, no sería rentable, y los otros países que lo producen actualmente nos han sacado tanto cuerpo desde el punto de vista tecnológico que hasta que nosotros nos igualemos, la batería de litio, por decirlo simbólicamente, va a dejar de usarse, más o menos. O sea, no, porque esto es una realidad, no es ser, apaga faroles, no es el apaga faroles, es la realidad. Nosotros, el litio, el mundo lo va a necesitar los próximos 20 o 30 años. Sí. No más allá, porque después va a haber tecnología, nuevas tecnologías, probablemente el hidrógeno y probablemente otros materiales. Sí. Ya hay modelos de desarrollo que están apuntando a eso, van a generar la posibilidad de acumular energía mucho más barato y en menor volumen que en el litio. O sea que si nosotros no explotamos el litio ahora, bueno, nos quedaremos con los salares llenos de litio esperando no sé cuántas décadas o siglos otra oportunidad de que vuelva a ser necesario para alguna cuestión. El litio, nosotros estamos en una zona que tiene un potencial enorme del litio, pero lo tenemos que explotar ahora, y es muy probable que nosotros no tengamos acceso a la alta tecnología para utilizar y para tener, ponerle valor agregado al litio. Nosotros creo que en esto tenemos que ser realistas, nos tenemos que resignar a exportar el litio,
a los lugares donde se procesa el litio junto con otros muchos materiales y se hacen este tipo de baterías para autos eléctricos, para celulares, etc. Perfecto. Rubén, muchas gracias. Te esperamos cuando puedas, cuando algún vuelo te pueda traer, que se vuelva la conectividad en esa hermosa provincia para con Buenos Aires y con el resto. Y la verdad que les deseamos lo mejor. Y ya vamos a hablar de cuestiones ambientales, que ha presentado un proyecto de ley en cuanto a minería y tema ambiental. Por eso ya vamos a tener tiempo para hablar. Me gustaría hablarlo en algún momento con usted. Sí, claro. Aquí en la mesa te esperamos para que lo hagas largo y tendido. Gracias, Rubén. Gracias, diputado. Un placer. Que ande muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo sí como... por favor, Catamarca, que es hermosa, que se pongan las pilas con la industria del turismo ahí y ver a mi amigo Facundo. Pero hay varios diputados. Hemos hablado en varias oportunidades con algunos diputados de la provincia de Salta y también que tienen problemas con la conectividad de los vuelos. Mira. Entre la ciudad de Buenos Aires y entre Pero en cualquier momento Aerolíneas tiene que volver con lo que estaba en 2019 para esta gente. Es que es complejo ver cómo subsisten ciertas cuestiones relacionadas con la vida cotidiana con tan pocos vuelos, ¿no? Sí, con trabajo, fíjate que era un problema que tenían en la educación. prepandemia. Las aerolíneas low cost no llegaban tampoco, con lo cual lo que tenían era la conexión pura y exclusiva de la No es aerolínea rentable, bandera. para low cost no era rentable. Pero no es rentable porque no estaban dadas las condiciones para que lo fuera. Porque es eso, todo termina siendo en pensar de acá a muchos años. Problemas que han tenido muchas provincias, ¿no? Otras lo han saldado, claramente. Y porque eran más rentables. Sí. Digo, cuando que la provincia haya quedado para el año 2020, para las obras de infraestructura que tenía que hacer el Estado Nacional, en ese plan de desarrollo que Dietrich le había llamado la revolución de los aviones. Sí, que haya quedado para el 2020 frente al aeropuerto de Mar del Plata o al aeropuerto de Bariloche o al aeropuerto de alguna otra ciudad, era porque básicamente entendían que el negocio no era rentable. Digo, las locos no iban, con lo cual ahí estaba. Hay algo nuevo que se está gestando en este país siempre. De minuto a minuto hay que chequear, hay que refrescar, hay que poner refresh, porque si no... Presupuesto es el título y hay una bajadita al respecto. Sí. Bueno, a ver, el presupuesto, lo que veníamos diciendo al principio es que es muy difícil que se converse, por lo menos, o que se trate de en alguna de las comisiones antes del 14 de noviembre. Lo más probable es que se vaya después del 14 de noviembre. Y tiene que ver con muchas razones. La primera, obviamente, con que el oficialismo no logra ponerse de acuerdo respecto del presupuesto. Y la segunda es que todas estas medidas que está llevando adelante el gobierno tienen un impacto presupuestario, tanto para este año como para el año que viene. Y si uno mira hoy, por ejemplo, en el boletín oficial, hubo un anuncio de una ampliación del presupuesto en casi 48.000 millones de pesos, básicamente en línea con para poder cumplir con los anuncios que está llevando adelante la Casa Rosada. Eso tiene un impacto en el presupuesto de este año, pero también tiene un impacto en el del año que viene, con lo cual hay cuentas que se modifican. Sí. Entonces va a ser, por eso tampoco quieren tratar y empezar a discutir el proyecto de ley, porque muchas de las partidas ya cambiaron. Claro. Entonces, como ya cambiaron, sería discutir sobre algo que ya no existe antes de empezar a discutir. Digo, esto que salió hoy en el boletín oficial es una partida que está destinada a estos planes que está lanzando la Administración Nacional hace 3 semanas, que viene con anuncios. Son 48.000 millones de pesos que no estaban previstos. Claro, es para sostener todos estos planes que estamos escuchando que el presidente anuncia. Sí, no estaban o los previstos proyectos de ley que esperan que se aprueben, que van a necesitar ese dinero. Para un montón de sectores. Viviendas, créditos, que son sectores que tienen su presupuesto establecido. Sobre ese presupuesto se hizo la estimación del presupuesto para el año que viene. Bueno, el punto de inicio cambió, porque ahora le entró más plata a entonces, la cuenta ya se modifica al final. Entonces ahí lo que hay que hacer es volver a hacer la cuenta del presupuesto 2022 por el impacto que tiene este anuncio de hoy de 48.000 millones de pesos. ¿Decís que esas 4.000 páginas no estarían sirviendo? No, las 4.000 no. Algún gráfico. Menos mal. Un par de páginas. Alguna planilla, alguna... Porque si no, no lo votamos más. No, pero esto sucede todo el tiempo. Digo, no es una novedad, no es algo que pase... hay presupuestos que duraron 24 horas. Y sí.
Hay presupuestos que nunca se aprobaron. Se aprobaron, 24 horas después ya cambiaron las estimaciones. Mi amor. Es Argentina. Qué gusto que me da recibir esta diputada. Vamos a presentar en la región y por supuesto la saludamos. Aires y su representante Mirta Tundis. ¿Cómo estás, Mirta? ¡Qué alegría! Un placer. Oh, hola, Karin, ¿cómo estás? Para mí también es un placer Linda, hablar con vos después de tanto tiempo. Ya lo creo, que bien se te ve, toda luminosa. Me encanta, me encanta. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, por suerte, muy bien. El año pasado fue un año muy duro para mí. Sí. Pero hoy vuelvo a vivir, vuelvo a contar, vuelvo a hacer yo otra vez. Eso es mucho. Eso es mucho. El vuelvo a vivir, haber superado un trance difícil, hace que uno mire distinto las cosas. Y hay muchas cosas para mirar en esta época, Mirta, y anuncios, y un país que se quiere poner de pie, pero con un dinero que se emite, una inflación que no para, un control de precios que parece que ahora está hasta enero, febrero, aunque los empresarios, algunos con las fechas límite, estén protestando. Hay un panorama interesante que me gustaría que lo analizaras, y las sesiones y las frustradas también, ¿no? De ciertas situaciones que los acuerdos que ya se sabían que no iban a hacer y aún así van para adelante. Me gustaría tu estimación sobre estas últimas semanas. La verdad que es muy triste que en plena época de campaña se utilice la campaña para demostrar quién tiene poder, quién puede frenar, quién puede mandar, y nos olvidamos de la realidad para las cuales fuimos elegidos, que es legislar para la gente, más allá que obviamente son espacios diferentes, con propuestas diferentes, pero por ejemplo en la sesión de la semana pasada con el tema del etiquetado había un acuerdo absoluto, porque ya desde que ellos eran gobierno veníamos hablando y se venía hablando del etiquetado, no es que era un tema, y de hecho que todos los diputados, salvo algunos que con una pequeña disidencia, lo votaron en las comisiones casi unánimemente. Entonces, no aceptar, y no había proyectos controversiales, porque se tenía eso y se tenía el tema de los viñedos. De hecho, que darles el beneficio, tareas diferenciales a los trabajadores de los viñedos, que pudimos ver que las diputadas Najul y Samambribe se quedaron porque lógicamente tenían que ir a enfrentar a los trabajadores de su provincia. Y la verdad que no quiero dar quórum porque dicen, bueno, la presencialidad. Yo no estuve presencial durante todo este tiempo por cuestiones lógicas. Ahora que tengo las 2 vacunas, que obviamente sobrellevé, sí, la enfermedad y demás, puedo hacerlo presencial. Pero seguían insistiendo que teníamos que hacerla presencial. Ahora que se hace presencial es que no hubo acuerdo. Después que se les tenía que haber consultado. Y la verdad que es demostrar a ver quién tiene más poder en un momento delicado, y no es así. Tenemos que pensar en la gente, en los chicos, en que el tema del etiquetado funciona en un montón de países y había un todo de acuerdo. Es triste estar legislando de esta forma, es muy triste. Chicos, que tengo unos caballeros maravillosos acá que me acompañan, Mirta, te dejo con ellos. Bueno, respecto a eso, bueno, la expectativa es que la semana entrante se empiece y el tema sea aprobado, porque quedan 15 días para que caiga de alguna manera y tenga que volver a las comisiones. Sí, bueno, yo espero y creo que ha habido diálogo. Sergio Massa, como presidente de la Cámara, es muy conciliador, es de dialogar, y espero que los diputados, más allá de la campaña electoral, entiendan que esto es un beneficio para la gente, no es para el gobierno, es para la gente. No estamos hablando de que es una ley que beneficie al gobierno para algo, estamos beneficiando a la gente que sepa qué comprar. Así que espero que la semana próxima podamos tener las sesiones y en total tranquilidad, ¿no? Mirta, Fernando Fraqueri saluda. Mirta, ¿qué tal, Fernando? Muy bien. Mirta, hablando de un tema que vos conocés y mucho, es el tema de la seguridad social.
todavía no está en la discusión del presupuesto, pero del presupuesto que ingresó al Congreso, ¿pudiste ver algo? ¿Qué se puede esperar para el sector? Sí, a mí lo que me tiene preocupado un poco es la merma que hay para el pago de sentencias judiciales, pero bueno, como son temas que hay que ir tratando y a ver cosas que se vayan modificando, es lo que a mí en este momento me estaría preocupando, porque hay muchos jubilados que están esperando desde hace muchísimo tiempo el pago de sentencias judiciales, y de hecho que este año hubo muchos pagos, entonces quizás el presupuesto que estarían asignando no alcanzarían a pagar la misma cantidad de sentencias. Pero bueno, es todo discutible, no es que estamos cerrados, y de hecho que muchos diputados hacen sus propuestas y cuestionamientos, y diputados del oficialismo, ¿no? Que obviamente pelean por sus provincias, por obras, por participación, por un montón de cosas, así que supongo que cuando ya esté discutiéndose muy formalmente, veremos cómo queda armado el presupuesto real, ¿no? Mirta, hay distintos proyectos, puente al empleo que presentó el diputado Sergio Massa, en línea con esto de reconvertir los planes sociales en trabajo, una idea que la oposición dice, bueno, nosotros la pusimos y cuestiones macroeconómicas hicieron que no se pudiera nada, de todas formas hay cambios concretos. ¿Cómo crees que esto va a poder ser una realidad? Más allá de colocar el dinero concreto en el bolsillo de la gente o de darle a las empresas la posibilidad de que esto pase, ¿cuál va a ser el día en que todo se mueva solo? Es muy utópico lo que estoy preguntando, pero ¿cómo lo ves vos, con tanta experiencia en trabajo y lo posterior, que son las jubilaciones? Sí, Karin, yo creo que lo que estás diciendo, cuando tengamos un país normal, que funcione, sí, bueno, ponele. Pero bueno, en realidad el proyecto que impulsa Sergio Massa es un proyecto que lo viene él planteando desde hace muchísimos años como Frente Renovador, siempre planteando que los planes se tenían que transformar en trabajo por la dignidad, porque cuando recorríamos las distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, la gente que tenía planes dice, yo quiero tener un trabajo, quiero tener una obra social, y creo que obviamente, dada la circunstancia, el país... O se acuestan en ese plan, y así es la cultura, porque aprenden los chicos viendo eso y... Vamos también a ser justos con otra parte de la historia. No, totalmente. Cuando uno escucha en estos últimos días, a través de los medios, algunas que otra organización, no voy a dar nombre, que están cuestionando esta transformación, entonces son las que me quedan claro que no quieren ir a trabajar. Entonces, tenemos que empezar a hacer un país que funcione, con trabajo, que se hagan los aportes, porque el día de mañana después no tienen acceso a una jubilación, no tienen acceso a una obra social. Esto es importante. Yo toda mi vida le decía a la gente, y especialmente a los jóvenes, cuando venía decía, yo no voy a aportar porque veo a mi abuelo, ¿para qué? Me voy a hacer mi jubilación propia. ¿Sabés qué pasa? Le decía, yo acá sentada he visto pasar cientos de personas grandes que por una cosa o la otra no terminó de aportar y está llorando porque no accede a absolutamente nada. Claro. Y cuando uno llega a cierta edad, se enferma, el motorcito que tenemos adentro de nuestro cuerpo se enferma y necesitas medicación y necesitas tratamiento y necesitas hacerte estudios, análisis, y cuando uno tiene que acudir al hospital, esperar los largos turnos, esperar que la asistencia social te habilite a que te puedan dar los medicamentos gratuitos porque después no los podés comprar, ahí te das cuenta lo que has perdido en la vida. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia. Aquellos empresarios que entiendo tienen la posibilidad de dar trabajo, que piensen en la Argentina, que no piensen en llevarse las ganancias a otro país, que piensen, yo sé que dicen, acá no hay seguridad legal, pero sabemos que lo hemos visto con Vicentín. Sacó ese préstamo, se llevó el dinero afuera, quedaron los trabajadores afuera,
Y la verdad, ¿en qué ayudaron a la gente? Nada. Son empleados que se quedan en la calle, familias en la calle. Entonces, las pequeñas y medianas empresas son las mayores dadoras de trabajo. ¿Hay que ayudarlas en este momento tan crítico? Sí, hay que ayudarlas. Y creo que este plan de Sergio Massa es muy beneficioso para las pequeñas y medianas empresas. Decir, bueno, vamos, ¿está bien condonar contribuciones? No, porque ya lo hemos visto en un montón de veces, Cavallo, que por tomar empleados le condonaban el tema de los aportes y contribuciones y después no tomaban a nadie. Pero acá tiene que haber un régimen con controles estrictos, como bien lo dice Sergio Massa, y establecer realmente que toman empleados, que los tienen durante ese periodo de 2 años, porque los 2 años es lo que le permite al empleador poder seguir manteniendo ese alivio fiscal. Y después, si preparó a la persona, ¿quién se va a querer desprender de un trabajador al cual lo preparaste? Y la verdad es que tenemos que empezar a aprender en eso. El recurso humano es muy importante. Es invaluable. Es muy importante. Ahora, Mirta, ¿vos imaginás que oficialismo y oposición en algún momento determinado, no sé si de este año o el próximo año, se pongan a discutir esta iniciativa y tratar de buscar una solución? Digo, no sé este año porque estamos en el medio de una campaña electoral y cuando termine la campaña ya estamos terminando el año, pero el año que viene, que no es un año electoral, el tema es un tema que se tiene que solucionar desde la política y no lo soluciona un solo sector de la política argentina. No, bueno, por eso el presidente de la Cámara dijo, vamos a convocar a toda la oposición para ver cómo salimos, porque lo importante es pensar en el país, no en quién gobierna, es pensar en la gente. Creo que eso es lo importante. Yo espero que sí, porque si tanto se quejan de los planes sociales, que recordemos, en la gestión anterior, y no está bueno siempre nombrar a lo anterior, pero digo, se crearon tantos planes porque era de una manera sostener el desempleo que había, el cierre de tanta cantidad de pymes y que obviamente las organizaciones sociales no estén protestando. Bueno, ahora que hay una posibilidad de reconvertir por lo menos un número importante de esos planes para que la gente tenga dignidad de trabajo, que sepa que va a trabajar, que va a tener una obra social, que va a tener vacaciones, que va a cobrar aguinaldo, que no dependa de ver qué es lo que le va a dar el Estado. Creo que si tanto durante toda esta campaña vienen hablando que hay que generar empleo y que hay que eliminar los planes sociales, creo que es momento de demostrarlo, porque solamente decirlo en campaña que hay que eliminar los planes y que hay que transformarlos en trabajo no sirve, hay que demostrarlo en los hechos. Los dichos se los lleva el viento, los hechos es lo que queda, y esto es lo importante. Yo lamentablemente, digo lamentablemente o por suerte, no sé, no voy a estar el año que viene porque termina mi mandato, pero me encantaría saber que todos los diputados, no importa el color político, que se dejen de agredir verbalmente a la gente. Yo lo he vivido en carne propia, de que me llamen llorona, de un diputado que realmente que tenía códigos, burlarse o que te digan simio o que te digan barbaridades. Dejemos de agredir, porque esa agresión se traslada al pueblo argentino y empecemos a... Estamos hablando estamos hablando de los dos lados, ¿no? Con lo que pasó con Aníbal en estos últimos días. Yo ni se tocó en esta mesa. Dejemos no de agredir de todos lados. Bien. Yo no soy una persona agresiva. A mí no me gusta agredir y no me califica la agresión de nadie. Ni agresión, ni amenazas, ni nada. Bien. Hablé en primera persona porque yo lo sufrí sin dar nombre, no los doy los nombres, porque tampoco me gusta estar ventilando, sino diciendo que las agresiones no sirven. Bien. Lo que sirve es lo que uno legisla. Hoy me hicieron una nota también de biblioteca del Congreso
y me preguntaban los proyectos. Digo, hice 703 proyectos, no sé si serán pocos, si serán muchos, si no serán nada, no sé. Pero cuando le empecé a enumerar la cantidad de proyectos, los tipos de proyectos, me dice, pero son proyectos importantes, no tuve la suerte ni antes ni después que me los traten. Entonces, realmente ojalá nos pongamos la camiseta de lo que le sirve a la gente y podamos empezar a legislar para la gente, porque los legisladores no gestionan, legislan, no pueden cambiar el rumbo, legislan. Bien, bien. Me queda una pero, David, si tenés una, si no a mí me queda una. No, a ver, yo le quería decir respecto a esos 703, me imagino que muchos apuntan al sector previsional, hubo muchos cambios en las últimas 2 gestiones, digo, claro. Los empalmes de uno, los empalmes de otro, pero el sector... Nunca queda claro cuánto vamos a cobrar cuando nos jubilemos, claro, eso el seguro. sector jubilado, es la verdad, cuando uno mira la canasta viene bastante atrasado, por más que tenga los remedios gratis, por más que siempre queda con los salarios atrasados. Los empalmes hasta ahora no han solucionado. No, seguramente, y yo fui crítica a lo que se hizo el año pasado. Fue crítica, lo hablé con Sergio Massa, lo hablé con Máximo, dije que yo no estaba de acuerdo con dar discriminadamente el aumento con menor porcentaje a los que ganaban más, porque en definitiva aportaron más para ganar ese sueldo. Entonces no es justo. Era un castigo. Yo entiendo que hay que ayudar más al que tiene el haber mínimo. Bueno, establecer cuál es el haber mínimo, porque también el que cobra haber mínimo le tendríamos que evaluar y tendríamos que hacer un programa específico de por qué hay tantos jubilados con haberes mínimos. Y es porque en muchos casos le liquidan los aportes sobre el sueldo básico de convenio, claro, y cobran aparte un sobre. Y cuando se van a jubilar, si a lo mejor ganaba 70 o 80 mil pesos, pero le aportaban por 30, se va a jubilar por los 30. El autónomo que tiene generalmente haberes bajos, el monotributista, si vamos a la ley del monotributo, y los invito a que la lean, la ley dice que tienen derecho a cobrar una prestación básica universal, no a cobrar la totalidad de una jubilación, porque es muy poquito lo que mandan a Seguridad Social. Hoy no sé, debe estar en 12.000 o 15.000 pesos la prestación básica universal. Pero como la ley dice que tienen derecho a cobrar un haber mínimo, hay muchas cosas que hay que analizar. Y yo te quería decir que no hice todos proyectos para previsión. Pedí la tarjeta SUBE para las personas con discapacidad, porque muchos se avergüenzan de ir con el cartelito para que no le cobren el boleto. Y lo digo porque tengo un sobrino nieto y le pide a la madre y a la abuela que le den el dinero porque él no quiere subir con el cartelito. Entonces, la mejor manera de no estigmatizar a esa gente es dándole una tarjeta SUBE especial. Está ese proyecto, está un proyecto de que el colectivo trans pueda trabajar dentro del cuidado de personas mayores. Está la educación y el respeto hacia el colectivo LGBT, porque tenemos muchas leyes como para respetar y valorar la agresión y demás, pero no tenemos ninguna ley para respetar, que sería bueno hacer cursos. La ley, proyectos que tengan que ver con disminución o eliminación del IVA para los productos celíacos, porque el que compra productos celíacos, que tiene un hijo o un familiar, es costoso, es muy costoso la canasta para el celíaco. Mirta. Entonces, no hice solamente previsión. Dice que la mayoría, yo lo escuché que dijo la mayoría, tal vez por tantos años. Te queremos, Mirta, queremos que vengas acá al escritorio antes de que venga diciembre. Ojalá podamos tenerte así, bueno, podemos hablar más en extenso de tanta experiencia con lo tuyo, ni que hablar en un medio televisivo y en la Cámara de Diputados. Así que, Mirta, te agradezco. Voy a estar. Me comprometo a que la próxima va a ser ahí en el estudio. Con un placer enorme de estar a tu lado. Linda, te mando un beso muy, muy grande. Que estés muy bien, Mirta. Chao, diputada. Gracias. Chao, chao. Tantos años, nos une además una persona que queremos mucho ambas. Tantos años de verla, ¿no? Hablándole a los jubilados en servicio. Es servicio. Uno mira la cámara y es un servicio. ¿No, señores periodistas? Claro que sí. Ya lo creo. Sí. Chao, totalmente, chicos. Gracias. A ustedes. Hasta la próxima con más de TV, el análisis. Chao.